Hola, Dios les bendiga. Aquí estamos nuevamente trayendo la palabra que permanece para la hora que pasa. Este es el programa que tenemos aquí de nuestra iglesia. Jesús es la esperanza. Estamos transmitiendo desde la Boca capital de Argentina. Aquí las banderas detrás mío, la bandera de Argentina y la bandera cristiana. Para todos los que nos ven, nos siguen, les enviamos un gran abrazo, un gran saludo de parte de toda la producción que trabajamos para que esto sea una realidad y usted pueda escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Un gran saludo, muy especialmente los que están lejos, los que nos ven diferidos por el horario o por sus trabajos. Se sigue manteniendo la cantidad de gente que nos ve, esto es importante, ¿no? Porque si no, no vale la pena seguir predicando, ¿no? Pero mientras usted esté ahí y toque la banderita ahí, la campanita, se van agregando los que nos están viendo y eso hace que Internet nos tenga más en cuenta, ¿no? YouTube, Facebook, Instagram, por donde salimos con este medio. Muy bien, un saludo grande entonces de toda la producción para todos nuestros amigos en Cristo. Estamos aquí en la Argentina casi ya terminando el verano. Acá el verano llega hasta el 21 de marzo, perdón. Hasta el 21 de marzo y ya estamos cerquita y estamos por comenzar el otoño. El otoño no es la primavera, pero nos da una temperatura ideal para poder estar afuera, para poder estar en las plazas, para caminar por las calles, para hablar con la gente no está corriendo por el calor o cubriéndose por el calor, ni corriendo por el frío. Aprovechemos este tiempo aquí en la Argentina para hablar de Dios, para vivir la palabra de Dios, que de esto es lo que estamos hablando. Hoy voy a cerrar este tema del cual venimos hablando ya por 2 semanas. Sistema eclesiástico o práctica de vida. Lo que realmente hemos tratado de transmitir es que el Señor ha puesto en nuestro corazón con claridad que tenemos que cambiar el sistema. ¿Cuál sistema? Que la gente deje solamente de oír, de aprender y se ponga a practicar la palabra de Dios. Porque ¿de qué sirve que nuestra cabeza se llene de conocimiento si no lo ponemos en práctica, verdad? No sirve para nada. Esto es lo que enseña Jesús. Si el que oye no practica la palabra, es como el que edifica una casa en la arena. En cuanto vienen las luchas, las pruebas, las tormentas, la casa va a caer y va a venir gran ruina para esa casa. Así pasa en el camino del Señor. Cuando uno no practica, no vive, no transmite la palabra, cuando uno practica lo que oye de Dios, entonces es como nada. No tiene efecto. La fe sin práctica, sin obras, es muerta. Entonces, vamos a entrar en el tema de hoy, un poquito para poder hablar, transmitir. Yo sé, a ver, vamos a poner un poco la hora en condiciones para no pasarme con el horario. Cuando nosotros nacemos en el Espíritu, según dice la Biblia, porque el cristiano nace 2 veces, nace de papá y mamá en la carne y nace por el Espíritu cuando recibe a Cristo y comienza la vida de Cristo en esta vida. Así que nacemos 2 veces, una físicamente y otra espiritualmente. Es interesante que muchísimas personas que caminan por este mundo solamente han nacido físicamente.
Y aunque ellos dicen que son muy creyentes en Dios, lo que ellos tienen es una religión. Es un esfuerzo mental, intelectual, de poder agradar a Dios de alguna manera. Esto no sirve. Lo que no es del Espíritu, carne es, dice la Biblia. Así que necesitamos nacer del Espíritu para agradar a Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestra vida como Salvador personal y luego entregamos nuestra vida a Él para que Él sea el dueño de nuestra vida, el Espíritu de Dios lo que trata de hacer en nosotros es cambiar nuestra manera de pensar. Porque el hombre termina siendo lo que piensa. Y digo hombre en términos genéricos, la mujer también. La Biblia dice en Proverbios que el hombre termina siendo lo que piensa. Si piensa que va a fracasar, fracasará. Si piensa que triunfará, triunfará. Si piensa que será santo delante de Dios, será santo. Y si no le interesa ser santo, bueno, será un pecador delante de Dios. Será lo que piensa. Por eso Dios intenta a través de la palabra y de su Espíritu, cuando recibimos a Jesús, tomamos la decisión de que Cristo sea nuestro Salvador, hacer un cambio de mente. ¿Para qué? Para que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores, para que podamos poner en práctica lo que tenemos en mente, lo que hemos conocido, lo que hemos aprendido a través de su palabra. Esto lo vimos un poquito el miércoles pasado. Hoy domingo vamos a volver a leer este texto que leímos en Filipenses, capítulo 4, versículo 8, de ahí habíamos quedado. Filipenses 4, 8 al 9, donde San Pablo intenta enseñarnos a nosotros a pensar y cómo debemos ponerlo en práctica. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Filipenses, de Filipos: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos está enseñando a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo santo, en lo bueno. Y luego dice el versículo 9, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Acá ya no es solamente oír, sino que hace recordar lo que hemos oído para que lo pongamos en práctica. Versículo 9 dice, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, lo que oísteis y lo que visteis de mí, cómo se comportó San Pablo, esto haced, esto pone en práctica. Y el Dios del cielo y de la tierra, el Dios de paz, estará con vosotros. Este es el consejo de la palabra de Dios para nosotros, a través de un hombre por el Espíritu Santo, en este caso, el apóstol Pablo. Lo que aprendimos, lo que recibimos, lo que vimos, pregunto, hasta aquí, algunos años hace que estamos aprendiendo y escuchando, ¿lo estamos poniendo en práctica? Hablamos, como dice la Biblia, que tenemos que hablar. Sentimos, como dice la Biblia, que tenemos que sentir. Actuamos, como dice la Biblia, que tenemos que actuar. ¿O no? O solamente somos oidores y después hacemos lo que nos parece. Pablo dice que esto no sirve para nada. En esto pensad, si no lo pones en práctica, lo que estás pensando es como nada. Hay tres cosas que van juntas en la vida del crecimiento cristiano.
Cuando uno realmente quiere crecer, primero necesita practicar la oración. Primero, la oración, la comunión con Dios y la meditación en la palabra. Cuando yo oro, hablo con Dios. Cuando yo leo, Dios habla conmigo. Fácil, ¿no? Repito, primer paso en las 3 cosas importantes primarias en la vida del cristiano. Primero, la oración. Yo hablo con Dios, la comunión con Dios. Luego la meditación leyendo la palabra. Es cuando Dios habla conmigo a través de la palabra y el Espíritu Santo que está en ti, si recibiste a Jesús, te va a revelar lo que estás leyendo, lo que Dios te está diciendo. Hable con Dios, practique el orar, que no solamente sepa que hay que orar, hágalo, hay que ponerlo en práctica. ¿Se da cuenta? Porque usted dice, no, yo sé que tengo que orar. Y si yo le pregunto a usted cuánto tiempo pasa hablando con Dios, mejor no le pregunto, pero ponga en práctica. Cuando Jesús estaba en Getsemaní pidiendo oración a sus discípulos porque estaba cerca su muerte, los discípulos se dormían. Los que han leído la Biblia se acuerdan. Él se apartó para orar en forma privada y cuando volvía a ver si estaban intercediendo los discípulos por él, dormían. Y él dijo algo que quedó grabado en mi corazón hace muchos años. No han podido velar una hora. No han podido orar una hora. Se dormían. No sé cómo ni cuándo ora usted. O qué es lo que pasa cuando ora. Porque si cuando usted se pone a orar lo que está haciendo es rezar, repetir el rezo de alguien, se va a dormir. Pero cuando usted habla de corazón y le dice a Dios lo que siente, lo que experimenta, no va a venir el sueño. Cuando usted tiene una preocupación para contarle a Dios, cuando usted tiene una alegría para contarle a Dios, no se va a dormir. Pero esto es realmente una comunión espiritual, no es solamente de cabeza. Y cuando lee la Biblia pasa lo mismo, hay que orar para que Dios le revele. Así que primero, orar y meditar en la palabra. Segundo, planificar. Te dice, pastor, ¿cómo voy a planificar? ¿Cómo usted? A la mañana no planifica. Se levanta de la cama y planifica el día. ¿Qué es lo que va a hacer? Si es ama de casa, las compras que necesita para la comida, cuándo lo va a hacer, qué tiempo tiene, a qué hora tiene que preparar la comida. El hombre igual sale a trabajar, planifica su salida, el horario, cuando llega, qué es lo que va a hacer, algunas cosas que ya tiene en mente de lo que tiene que hacer, las cosas que tiene que comprar, adquirir, planifica. Bueno, con Dios también. Cuando uno está creciendo, necesita planificar en el Señor. ¿Cómo va a trabajar para Dios? ¿Qué es lo que va a hacer hoy? ¿A quién le va a hablar? ¿Qué es lo que va a tratar de hacer para Dios? Planifíquelo. A ver, ¿qué equipamiento tiene? ¿Tiene otro hermano en Cristo para hacer lo que usted está planificando? ¿Tiene Biblia? ¿Tiene algo que usar? ¿Un volante? ¿Un tratado? Planifíquelo. A ver cómo va a hablar, cómo va a transmitir, si va a hacer una acción para Dios, le va a ayudar a alguien con algo material y le va a hablar de Jesús. Planifíquelo. Y luego de la planificación, de la estrategia, del equipamiento, además, tiene que saber lo que va a hacer. Si usted no planifica, no hace nada. Tiene que saber a dónde va en el día. Yo le decía a los hermanos de nuestra iglesia, si usted sale a la calle y se toma un colectivo y no sabe a dónde quiere ir, nunca va a llegar a destino. Va a viajar, se va a cansar de viajar y después va a tener que tomar otro colectivo para volver. Y ojalá que lo encuentre, ¿eh? Por ahí no sabe cómo volver. Oración y meditación, planificación y luego acción. La tercera cosa es que luego de planificar,
tiene que poner en práctica lo que oró, lo que oyó de la palabra, lo que planificó, ahora lo pone en acción, lo pone en actividad. Actuar de acuerdo a lo que usted tiene en su corazón que Dios ha puesto y haga para Dios. Viva para Dios y usted va a ser un o una gigante de Dios. Va a crecer, va a tener fuerza. Cuando vengan las tormentas, usted va a saber que Dios le ha sostenido, que Dios tiene poder, porque eso que oyó y practicó sabe que Dios es más fuerte que cualquier tormenta. Pero si no lo practica, no lo sabe, porque es más importante la acción, la práctica, la experiencia, que solamente tener teoría. Todo plan de cualquier actividad, sea espiritual, sea física, natural, temporal, tiene cosas a favor y cosas en contra. Nosotros ya sabemos que tenemos un enemigo que se llama Satanás, que no lo vemos, pero que sabemos por la palabra que él siempre está poniendo palos en la rueda. En el momento que usted está orando a Dios, él se está enterando de lo que usted dice. En el momento que usted planifica cómo va a actuar, él se está enterando de su planificación. Cuando usted entra en acción, él sabe todo lo que usted intenta hacer, pero lo que no sabe es lo que Dios va a hacer con usted. Es la custodia que Dios pondrá con usted. Porque la Biblia dice que los ángeles acampan alrededor de los que temen a Dios y los defiende. El Espíritu Santo va con nosotros. Él no sabe lo que Dios va a hacer a través de usted. Él sabe solamente lo que usted dijo, lo que usted planificó. Pero vaya con fe, porque Dios va a abrir el camino. Él irá delante de usted para poner en práctica la palabra de Dios. Y mire, la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que es Satanás. Así que no va a poder. Lo único que puede hacer Satanás es tentarnos. La palabra tentación siempre la pensamos en caer en fornicación, en adulterio, en algo muy, muy malo. La tentación a veces viene en cosas lindas. Usted lo sabe. Le ofrecen un trabajo remunerado, tremenda cantidad de plata, y lo saca de las cosas del Señor, lo saca de todo lo que aprendió de Dios, lo saca de todo donde usted está practicando el camino del Señor. Esa es una tentación dulce. Yo lo he visto en el camino, lo hizo conmigo mismo. Cuando yo estaba en lo mejor de mi vida, ganando muchísimo dinero, Dios me llamó y el diablo vino con todo. Vino a través de familias, de conocidos, a decirme que me iba a morir de hambre, que cómo iba a dejar lo que yo estaba haciendo. Pero Dios me estaba llamando a servirle. Y yo tuve que elegir. Y menos mal que el Espíritu Santo me ayudó a elegir bien. Él puede oponerse en tentación, con dificultades, creando problemitas para que usted se distraiga. Pero oiga, lo que oró, lo que meditó, lo que planificó, póngalo en obra. No importa la tormenta, dele para adelante, al final vendrá la victoria del Señor. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Él dijo toda potestad. ¿Sabe qué significa esto? Jesús dijo todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, yo los mando, vayan, id y predicad el Evangelio a toda criatura y hacerles recordar las cosas que yo os he enseñado para que la pongan en práctica. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que no nos dejó solos. Él está con nosotros. Que no nos mandó a la deriva. Sabemos lo que tenemos que hacer. Yo estaré con vosotros. Y usted dice, mire, pastor, a mí me han pasado algunas cosas que yo creo que Dios se ha olvidado de mí. No, la Biblia dice, aunque tu padre y tu madre se olvidaren de ti, yo nunca te dejaré, ni me olvidaré de ti.
Y Jesús dice, te tengo esculpido en mis manos, dice la Escritura. Es decir, cada vez que Jesús mira los agujeritos que tiene en la mano, donde fueron los clavos que lo clavaron en la cruz, se acuerda de usted y se acuerda de mí. Cualquiera puede olvidar de un amigo, hasta hay padres que se olvidan de algunos hijos, pero Él no se olvidará de nosotros. Téngalo presente, Él lo ha prometido, con más razón. Así que tenemos con nosotros al Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. A Jesús, que intercede por nosotros delante del Padre. Al Padre, que ordena, dirige y hace la obra con nosotros que ha planificado desde la eternidad. A los ángeles que nos custodian, que nos defienden. ¿A quién vamos a tener temor? ¿De quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Miremos un poquito qué experimentaban en su interior los discípulos, los que oyeron la palabra antes que nosotros, los discípulos de Jesús. ¿Qué experimentaban ellos que nosotros no experimentamos hoy? ¿Qué era lo que ellos tenían? ¿Tenían algo en especial? ¿El Espíritu es el mismo? ¿La palabra es la misma? ¿Dios es el mismo? ¿Jesús es el mismo Salvador? ¿Qué era lo que estaba pasando? Mire, vamos a ir al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18, dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 18 al 20, dice, llamándolos, le intimaron, era Pedro y Juan que andaban predicando, ¿no? Y lo llamaron las autoridades y lo intimaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En el versículo 19 de Hechos 4 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a vosotros los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego dice, entonces le amenazaron, ¿vio? Te vamos a meter preso, te vamos a castigar si lo seguís haciendo. Ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, porque es maravilloso. Hemos visto enfermos sanar, hemos visto cómo Dios puede correr los montes del lugar, hemos visto milagros tremendos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Hemos visto gente desahuciada que tenía que morir de lepra, que el Señor lo sanó. Y nos mandó a nosotros a sanar a los enfermos, a predicar el Evangelio. No podemos parar porque Él nos mandó. Además, no solamente porque Él nos mandó, lo hemos visto, lo hemos oído, lo hemos aprendido, lo hemos experimentado y sabemos que esta es la verdad. No podemos dejar de decir. Y usted dice, ¿cómo no podemos dejar? ¿No tenemos libre albedrío? Sí, claro. Tal vez Pablo lo va a explicar un poquito mejor. Mire, fíjese en 1 Corintios, capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, dice San Pablo acá, 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Claro, usted lee así la palabra un poquito rápida, entiende algunas cosas, pero yo se lo parafraseo. San Pablo está diciendo, a ver, espere que lo voy a leer. Esto leímos desde el versículo 16.
Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. Si estoy anunciando algo del Evangelio, de las buenas noticias, si yo tengo buenas noticias para darles, que tienen que ver con el gobierno de Dios, no tengo de qué gloriarme porque no lo inventé yo. Es un mensaje de Dios, un mensaje del cielo. El que creó la buena noticia es Dios. El que mandó el mensaje de las buenas noticias es Dios. El creador del universo es Dios. El salvador de los perdidos es Cristo. No tengo de qué gloriarme si no es mío. Si esto fuera mío, dice Pablo en otras palabras, yo podría cobrar derecho de autor, como usted quiera. Pero esto es idea de Dios, es plan de Dios. Y ay de mí si no doy las buenas noticias, dice Pablo. Y acá dice, porque me es impuesta la necesidad. Impuesto quiere decir que se lo impusieron. Es un mandato, un mandamiento del Señor. Pablo está diciendo, ay de mí si no hago la voluntad de Dios. Me mandó Jesús, no me mandó el patrón donde trabajo, no me mandó el presidente de la nación donde vivo. Me mandó Jesús. Ay de mí si no predico las buenas noticias, porque me mandó Él. Ahora, si yo quisiera cobrar, no lo podría hacer. Y algunos le deben haber preguntado, ¿y cuál es tu ganancia? Porque ahí dice algo referido a cuál es mi galardón o cuál es mi beneficio. Tenía muchos beneficios Pablo. Primero, entre millones de habitantes de la tierra fue elegido para predicar el Evangelio, así como lo es usted y como lo soy yo. Este es un privilegio. Primero es un privilegio. Nos ha escogido de la multitud, del vulgo, de la cantidad de gente que camina sobre esta tierra para ser los portadores de la buena noticia. Segundo, me salvó, me limpió, me perdonó y me preparó un cielo para compartir con Él una eternidad. Hizo milagros por mí, por mi familia. He visto la mano de Dios. ¿Cómo no voy a predicar el Evangelio? Le debo todo lo que tengo y lo que soy a este Dios maravilloso. Este es mi galardón, este es mi sueldo, si puede ser así. Mi ganancia es esta, que haciendo la voluntad de Dios, muchos puedan llegar al conocimiento de Él y ser salvos. Porque mi Dios suplirá todo lo que me falte si yo hago esto conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Este era San Pablo, uno de los intelectuales de aquel entonces entre los apóstoles, porque los demás eran pescadores, aunque también había uno que era recaudador de impuestos, Mateo, y Lucas, que era un discípulo que andaba por allí, que era médico, pero San Pablo fue llamado al ministerio, maravilloso ministerio de predicar las buenas nuevas. Aquí dice muy claramente que le era impuesta la necesidad, porque la necesidad no estaba en Pablo solamente, estaba en la gente que no tenía la salvación. Y en Pablo estaba la necesidad de llevar el mensaje de la palabra de Dios. Este era el beneficio de San Pablo y este es el beneficio de usted y mío. Y usted dice, ¿sabe qué pasa, pastor? Yo no siento. Yo siento, por ejemplo, que yo puedo ser una buena persona, hacerle bien a alguien. Mire, no es cuestión de lo que usted siente, es cuestión de lo que usted sabe. Si usted sabe que si se come una docena de huevos fritos le va a hacer mal al hígado, por más que sienta gana de comerse una docena de huevos fritos, no los come. ¿Verdad? Si usted siente de pegarle un golpe con una maceta al vecino que lo tiene loco, pero usted sabe que si le pega un macetazo en la cabeza va a ir preso, no lo hace. ¿Qué es lo que sabe? Lo que Dios nos enseñó. Entonces, si usted siente o no siente, es cuestión suya. Acá es una cuestión de voluntad y de obediencia a hacer lo que Dios dice.
Por eso dice Jesús, el que oye y no practica es como si nada. No es cuestión de que si usted está de acuerdo o no. Quizás usted me está mirando y dice, yo no estoy de acuerdo, yo tengo otra manera de pensar. Bueno, está pensando de otra manera, no la manera de Dios. Así está el mundo. El mundo no viene a Jesús porque ellos piensan de otra manera. Ellos sienten de otra manera. Porque han dejado la compañía, la comunión, y ahora ya no quieren volver. Aman las tinieblas, aman sus propios pensamientos, aman sus propias decisiones. Por eso mucha gente que está dentro de los templos no serán arrebatados cuando venga el Señor a buscar a su iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo con lo que Dios dice, ni sienten hacer lo que Él pide. Primero, no conocen a Dios. Segundo, no tienen una actitud de obediencia a la palabra de Dios. Y tercero, aman las tinieblas, porque están amando los propios pensamientos que no son los de Dios. No es lo que yo siento, es lo que yo sé y a quién le creo, porque el que lo dijo fue el Señor que nos salvó. Gloria a Dios. Cuando uno va al libro de los Hechos de los Apóstoles, y ya vamos a estar terminando, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Si usted es un hijo o una hija de Dios, no se va a poder esconder. Si es verdaderamente un hijo o una hija de Dios, lo va a conocer. El vecino va a saber que usted es cristiano. El que lo empleó, el patrón, va a saber que usted es cristiano o cristiana. El compañero de escuela va a saber que usted es cristiana. ¿Por qué? Porque usted habla distinto, usted actúa distinto, usted piensa distinto. Esto no quiere decir que usted esté equivocado. Los que están equivocados son los otros porque no piensan como piensa Dios. Ahora, si usted quiere ser un discípulo oculto, no va a poder. Si quiere hacer la voluntad de Dios, todo el mundo sabrá. Porque verán en usted cosas que no ven en otro. Mire, Pedro y Juan eran gente del montón, gente trabajadora, trabajaban en el puerto, pero el mundo los reconocía que habían estado, se parecían a Jesús. Oiga, si usted es un hijo o una hija de Dios, es parecida y parecido a Jesús. Es lo más parecido a Jesús en la tierra. Es maravilloso. Pero algunos no se quieren parecer a Jesús porque tienen vergüenza, porque tienen miedo. Estos son los que no practican y se encierran en la casa y no se congregan y no andan hablando la palabra de Dios. Son creyentes ocultos, tienen vergüenza de Dios. Jesús también tendrá vergüenza de ellos cuando venga el día del juicio. En San Mateo 26, 73, a ver, San Mateo 26, 73, ustedes se van a acordar cuando lean esto, cuando sucedió. Cuando el Señor fue tomado y llevado preso ya para después ser crucificado, Pedro lo había seguido de cerca cuando lo llevaron, lo flagelaron, le pegaron, lo escupieron, lo castigaron, le pusieron una corona de espinas. Usted dice, ¿y por qué no obró? Porque Él vino para morir por tus pecados. Se ofreció para que el Padre recibiera la muerte de alguien sin pecado. Él se ofreció. Dice Jesús, nadie me quita la vida, sino que yo la pongo para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Esta fue una decisión de Jesús por amor a ti. Pero Pedro, que andaba escondido por ahí, lo vieron y dice San Mateo 26, 73, un poco después acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Ve? Pedro no podía esconder que
cristiano, que era hijo de Dios. Por más que se cuidaba, tenía una forma de hablar. No decía malas palabras, no trataba de dañar a nadie. Lamentablemente Pedro se asustó y dijo, no lo conozco. No conozco a tal hombre. Negó a Jesús, como muchos de los llamados creyentes hoy niegan con su proceder. El Señor, sabemos qué es lo que pasó después porque Él le perdonó. Mis hermanos, tengo que terminar acá. La Biblia dice que no es cristiano el que nace en un hogar cristiano. No es cristiano el que concurre a un templo. No es cristiano el que nace de papá y mamá que son pastores. No. Cristiano es el que nace de nuevo en el Espíritu, por una experiencia personal con Cristo. Y el Señor está abierto para todo aquel que le busca de verdad. Pero tiene que encontrar a alguien que esté dispuesto también a recibir a Jesús. Cuando el deseo de Dios de salvar al hombre se une al deseo del hombre de volver a Dios, se produce lo que la Biblia llama la salvación. Lo rescata del error, lo saca de los pensamientos macabros de este mundo y lo lleva a la eternidad. Si usted ha pensado un poquito, esta vida temporal dura muy poco. El tiempo pasa muy rápido. Y por más que los hombres se esfuerzan e inventen cosas para que el hombre no muera, morirá al final. Definitivamente morirá. Somos las únicas criaturas de Dios que sabemos que moriremos a nuestra parte física. Nuestro cuerpo un día lo tendremos que dejar. ¿Y a dónde irá a vivir usted? Porque usted es un alma, no es un cuerpo. Usted es un alma, un espíritu que vive dentro de un cuerpo. ¿A dónde va a pasar la eternidad? Usted me dice, yo sé que acá estoy vivo, que lo que veo, lo que toco, todo esto no existe en realidad. La ciencia ya hace mucho que lo descubrió. Cuando descubrió el átomo se dio cuenta que no existe, que todo lo que se toca no existe, lo que se ve no existe. Y la Biblia dice que Dios hizo de lo que se ve de un mundo que no se ve. Quiere decir que lo que vemos en este mundo es la réplica de la verdadera vida. El cuerpo que tenemos hoy es la casita que usamos para caminar por aquí, pero la palabra de Dios dice que usted y yo somos un alma, un espíritu creado a imagen de Dios, que usamos este cuerpo. Y cuando salgamos de aquí tendremos un cuerpo similar a este, pero glorificado, que no muere, que no se gasta, que no se cansa. Yo mismo cuando era joven me cuidé muchísimo, hice ejercicio, pesas, atletismo, de todo, trataba de cuidarme en las comidas. Igual envejecí. Y hoy puedo decir, joven fui, he envejecido, pero no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan, porque Dios ha estado con ellos, estará y los llevará a la eternidad. Mi estimado amigo que me estás mirando, tal vez por primera vez, si nunca has leído la Biblia, lee la Biblia. Y si la has leído, practícala. Una de las prácticas que pide Jesús es que si tú sabes por la palabra de Dios que Él vino para morir por ti, y dice en su palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, invita a Jesús a entrar en tu corazón y que Él te dé sabiduría y entendimiento. Y de pronto vas a ver que tu vida va a cambiar. Quiero orar por vos, seas hombre, seas mujer, seas joven, jovencita. Repite conmigo. Vamos a hablar con Dios que está en el trono, el creador del cielo y de la tierra. Padre que estás en los cielos, en esta hora, después de oír esta palabra, quiero poner en práctica, Señor, esta palabra. Por lo tanto,
Te pido perdón por mis pecados, mis errores, mi ignorancia, porque no sé nada de ti. Quiero recibir a Jesús como mi Salvador en mi vida. Entra en mi vida. Sé tú el dueño de mi vida. Y tú recíbeme en tu reino, en tu gobierno. Quiero que gobiernes mi vida, porque quiero caminar contigo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén y amén. Si lo hizo de corazón, cuando termina esta charla aquí de ver el programa, entre en su habitación y siga hablando con Dios a sola. Abra su corazón con Él y el Dios que ve en lo secreto lo va a recompensar en público. Dios le bendiga. Recuerde que estamos aquí los miércoles y los domingos a las 9 de la noche. Y a la iglesia que me ve, Dios les bendiga muchísimo, queridos hermanos, amigos, pastores. Hagámosle caso a Jesús. Pongamos en práctica la palabra de Dios y nuestras vidas crecerán. Tendremos tanta fuerza de Dios por la experiencia que las puertas del infierno no van a prevalecer contra nosotros, porque así lo dice el Señor. Dios les bendiga grandemente y nos veremos el miércoles que viene.